Lo que representó para mí la formación en la Uniremington tuvo un valor demasiado grande porque yo venía de otra ciudad, había empezado una tecnología y había desistido totalmente. Por una recomendación me acerqué y me abrieron las puertas totalmente, pude cuadrar mis horarios, tenía a mi bebé muy pequeña en ese momento, entonces pude organizar de manera de que me acogieron los docentes, la parte administrativa, todos me dieron la oportunidad. Representó para mi vida un tema muy importante en mi vida, poder seguir, pues trabajo en Bancolombia, eso me permitió que ya pudiera empezar en ascender, ha representado mucho crecimiento, actualmente pues he tenido ascenso, estoy muy contenta, llevo 25 años trabajando y ver crecer la universidad, ver que predica y aplica los valores que pienso son los importantes en la vida, como son la inclusión, la cercanía, el tener favorable para todas las personas, me ha parecido muy importante y es de gran orgullo saber pues que están creciendo y que estamos cumpliendo 100 años. Hombre, la universidad, la escuela Remington para mí fue muy importante en la época en que en 1969 había muy pocas oportunidades. Yo venía de un pueblo y entonces crecí en una familia numerosa de 12 hijos donde los recursos no eran muy grandes, entonces casi se puede decir que había que llegar a trabajar lo más rápido posible, pero uno tenía una tecnología, no era fácil hacerla, entonces acudimos aquí a la escuela Remington, donde ya terminé el curso de contabilidad y entonces conseguí conocimientos que me ayudaron mucho a conseguir un puesto mejor y a cogerle una ventaja a muchos estudiantes que salían de la universidad sabiendo mucho y no sabiendo nada. En cambio uno llegaba más práctico a trabajar y así logré conseguir un puesto de supervisor de producción. Mi paso por la escuela Remington, que era así se llama en ese tiempo, en la época de los 60, fue un paso fugaz, puesto que yo empecé en mi trabajo muy joven. Empecé a trabajar a los 16 años con el Seguro Social, hoy con pensiones. Trabajé en la farmacia como patinador y como no había estudiado sino hasta segundo bachillerato, me interesé en estudiar en la Remington lo que se llamaba comercio, digamos mecanografía, ortografía y aritmética. Eso me sirvió para que en mi trabajo en farmacia pues tuviera de pronto un ascenso como coordinador y estoy muy agradecido pues con ese paso con la Remington. Bueno, para mí la Remington fue un sitio muy agradable. Yo empecé en 1962, estuve con el señor Gustavo y doña Beatriz, que fueron los fundadores, ¿cierto? Pasé muy rico allá, me quisieron mucho, unas personas muy agradables, muy humanas, en la plazuela Uribe. Y para mí fue muy bueno porque yo me trabajé como secretaria mecanotaquígrafa y ahí me jubilé. Y gracias a la Remington me pensioné ya, soy pensionada hace 15 años. Entonces estoy feliz porque ya se definió mi vida. Mi nombre es Luis Hernando Agudelo Muñoz, a mucho honor egresado de la Escuela de Comercio en ese entonces, Remington, en el año aproximadamente 1958-1959. Tuve el honor de conocer al entonces rector y hoy padre de familia de todos los dueños de la corporación, don Gustavo Vázquez, al igual que a la señora Marichú. Con don Gustavo tuve el placer de haber sido su alumno en lo que se llamaba entonces las técnicas de oficina, tales como mecanografía, taquigrafía, redacción y correspondencia y contabilidad. De ello me siento muy orgulloso, nuevamente reitero, porque eso me abrió el campo para mi vida laboral, porque les comento también
porque soy pensionado de la Gobernación de Antioquia, mi único patrón en ese aspecto. Y todo lo que estudié en la Remington me sirvió para hoy en día poder decir que no solamente soy pensionado, sino que soy abogado titulado. Bueno, para mí la Remington fue una gran institución. Gracias a ella tuve un empleo que me satisfació toda mi vida. Trabajé con un abogado, con el tiempo me retiré de ahí, trabajé en unas inversiones y ahí ya salí pensionada, por la cual ahora me encuentro descansando en mi casa. Mi experiencia en la Remington ha sido una experiencia maravillosa. He vivido momentos muy gratos, han sido especiales en mi vida como profesional. Al haber estudiado Derecho en la Remington, mi experiencia ha crecido, mi responsabilidad como profesional, como persona, con grandes docentes, grandes directivas, empezando por la decana, la doctora Alejandra, que ha sido un apoyo importante en la realización de muchos proyectos y de un sentido de vida agradable, de llevarlo hasta grandes retos como es manejar un pool de abogados, conciliar abogados, asesores especializados. Aparte de eso, duré ya 8 años. Ahora trabajo en un bufete de abogados que se llama Abogados Unidos, con el doctor Gonzalo Barrera, la doctora Floralba Gómez, y estamos hace ya 16 meses en este proyecto, llevándolo adelante y saliendo como profesional, como persona, sintiendo que la universidad nos apoyó bastante en ese sentido y en el profesionalismo que nos dio de sus docentes y sus directivas. Yo estudié en María Auxiliadora del centro, en la placita de Minas, y en cuarto de bachillerato. Cuando yo tenía 16 años, yo no quería ser bachiller. Entonces existía la Remington del señor Gustavo Vázquez, que quedaba en la plazuela Uribe Uribe, entre Palacé y Junín. Ahí me entré a estudiar taquigrafía y mecanografía. Estuve en el año 45 y 46. Aprendí muy bien la taquigrafía y la mecanografía y me coloqué en tipografía Vedú y estuve 2 años. Yo ya enviudé, nos casamos, llevo muchos años. Yo hace 70 años empecé a estudiar con la Remington y 68 que salí a trabajar. Mi nombre es José Manuel Jaramillo Posada. Estudié en la Escuela de Comercio Remington. En el año de 1958 salí graduado con don Ramón Arango y don Luis Feijó, taquigrafía. Mecanografía con la señorita Rosa. La Remington quedaba en Pichincha, al frente de la villa. No había sino institutos de comercio, la Escuela Remington y el Instituto Técnico Comercial, no más. No existían sino nosotros en ese tiempo, ¿cierto? Cuando ese tiempo no tenía ninguna de las facultades de contaduría en el municipio, aquí en el departamento de Antioquia, ¿cierto? Bueno, yo en mi experiencia, ¿cierto?, como contador que soy actualmente y que ejerzo y que tengo una oficina de contabilidad, se lo debo todo a la Escuela Remington, porque ella me dio a mí las bases, ¿cierto?, los principios, y eso desde el 58 estoy trabajando. Empecé en Bazar Luis XV, que queda en la Alhambra con Carabobo, ¿cierto?, ganándome 15.000 pesos mensuales. Eso me da risa porque en realidad, pero en ese tiempo la plata valía más, ¿cierto? Y con eso yo sostenía mi familia, porque a mí me tocó una época dura, ¿cierto?, del estudio. Me tocaba ir muchas veces a estudiar sin desayunar. En todo caso, es una historia bonita en contabilidad, porque a mí me tocó la contabilidad cuando era manual, ¿cierto? Que no tenía la tecnología que hay ahora, que uno en ese tiempo no podía manejar sino una sola empresa. Ahora uno maneja 30, 40, 50, 60 empresas, hasta 99 empresas en un programa de tecnología, ¿cierto?
programa de contabilidad. Entonces, hay mucha ventaja para todos los contadores, de manera que todos se ha hecho una buena labor. Bueno, sí, para mí es muy importante, representa para mí mucho el haber estudiado en la Escuela Remington, el ser un egresado de acá de la Escuela Remington. Toda vez que cuando yo soy policía, cuando ingresé a la policía yo no había terminado el bachillerato y como una opción pues empecé a estudiar, a terminar mi bachillerato acá en la Escuela Remington de Comercio, en el año 88, 89 más o menos, 90. Época en la cual existía un gran problema que fue la primera matanza de policías que había acá. Entonces para mí era muy complicado estudiar, porque en esa época estaban pagando policía a 2 millones de pesos. Entonces el rector de la universidad en esa época, el doctor Mario Vázquez, consciente pues de la realidad, me llamó a mí y me dijo que yo no podía ni ingresar a la misma hora que entraban todos, ni salir a la misma hora, precisamente por los riesgos que entablaba pues en esa época. Entonces fue muy distinto para mí toda esa época. Yo trabajaba y estudiaba, la sede quedaba en el Centro Comercial Villanueva. Básicamente pues ahí fue la parte donde yo hice mis estudios. Un hecho muy importante fue que cuando yo terminé el bachillerato en el 90, 89, finales del 89, casualmente el día de la ceremonia de grados se celebró casualmente en mi fecha de cumpleaños y a mí me tocó hacer el discurso de grados. Entonces son cosas que se concatenan y fueron muy importantes para mí. Pues en mi mente siempre tengo los consejos, el aporte, el apoyo que me dio el señor Mario Vázquez, que para mí pues, fue muy importante en esa época. De hecho, pues uno, por las circunstancias de seguridad en esa época, uno flaqueaba mucho en la situación del estudio y yo creo que el apoyo que él me dio para que terminara, para que no abandonara pues, los estudios por la serie de riesgos que existían, fue muy importante. Básicamente pues ahí se centra toda mi experiencia acá en la Escuela Remington. Escuché hace poco que en la radio estaban hablando de recogiendo, como se diría, a los exalumnos de la Remington. Como fue hace tantísimos años que yo estudié allá, porque les hablo del año 56, 1957, me sentí como que tenía como una especie de casi obligación de llamar. Entonces llamé y hablé con Mónica y le expliqué pues más o menos mi historia, que yo vine aquí muy joven, yo empecé a trabajar me trajeron de Santa Fe de Antioquia después de mucho rodar, pues me sacaron de tercero de bachillerato a trabajar. Y yo empecé a trabajar en una empresa pequeña como cajera, pero entonces siempre estaba la inquietud del estudio, de prepararse uno, que no era una época en que la mujer tuviera mucha oportunidad. Pero debido a que en mi casa no había forma de pagarme una carrera, yo empecé a estudiar en la noche, indagando dónde podía estudiar, dónde me recibieran, y me encontré con la Remington, gracias a Dios. Bueno, ¿qué estudié en la Remington? Lo que fue la base de toda mi educación, de todo, más que todo de mi trabajo, de mi supervivencia. Me tocó ser después papá y mamá, levantar a mis hijos sola, y con mis estudios fui avanzando. Empecé de cajera en una empresa. Cuando ya yo veía, yo quiero algo mejor, que ya estaba avanzadita en la Escuela Remington, cuando ya estaba más avanzada, pedí que me ensayaran, que me estudiaran. Ya con mi taquigrafía, mi mecanografía, conocimientos de contabilidad, me fueron ascendiendo. Ya pasé asistente de gerente, después cambié de trabajo, seguí mis estudios. Yo creo que estudié más o menos 1 año y medio, hasta que llegué a un punto en que yo me acuerdo cuando ya empecé a trabajar en empresas más grandes, ya de secretaria de gerencia. Muy buena en mi taquigrafía.
gracias a esas profesoras que encima de que sabían bastante, tenían una calidad humana y eran tan comprensivas con las personas que estábamos pues en situaciones muy difíciles. Bueno, entonces ya para mí eso fue como sentirme como en otro hogar. Yo llegaba allá y se me olvidaban todos los problemas, el ansia de aprender, de salir adelante, y salí adelante. Acabé estudiando secretariado bilingüe en el Colombo Americano con la taquigrafía de Greg, que era la misma, y yo era muy precisa porque copiaba, me dictaban 3, 4 páginas, 5, y yo llegaba a mi máquina y de una. Y eso sí, la felicidad, porque como nos hacían concursos de velocidad, que 109 cuántas palabras por minuto, ni me pregunten cuándo, porque hace tanto que ya se me olvidó. Pero entonces debido a todo eso, salí adelante. Después ya me casé, dejé de trabajar un tiempo, tuve 2 hijos, y pues como, aunque era muy raro en esa época, pues un divorcio, para eso estaba preparada, para independizarme, para no depender de nadie. Tuve mis hijos, después me divorcié y los levanté. Mi hijo mayor fue médico en la Universidad CES, de aquí de Medellín, que no es cualquier universidad. Y debido al costo ya de la vida y a los problemas de Pablo Escobar, no sé si se pueden decir nombres, pero debido a todas esas vainas pues, de esos problemas que hubo aquí tan feos, me fui para Estados Unidos, porque ya yo me defendía en el inglés, ya hablaba bien el inglés. Me estuve allá 2 años, mi hijo terminó su carrera, ya me volví, seguí trabajando. A ver qué me faltará bien rico para contarles. No, el agradecimiento con la Remington desde de toda mi vida hasta ahora. Mi nombre es Mercy Liliana Borbón Hoyos, egresada del programa de Psicología 2006. Próximamente me voy a graduar del programa de Derecho en la especialización en familia el 10 de abril. Suspendí Derecho también y tengo una hija que es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria. ¿Qué me apasiona? Me apasiona ser familia Remington. Me apasiona tener un ciclo de vida gracias a todas las pautas en el desarrollo integral que acá me brindaron. Orgullosamente puedo decir que me apasiona saber y sentir que el proceso de paz inicia realmente aquí en la Remington, porque en un aula de clase en la que yo estaba, podía tener compañeros reinsertados de la fuerza pública, del ejército y población civil. Eso nos hizo formar de una manera integral de esas pautas de convivencia. Y me apasiona saber que en este momento nuevamente estamos apuntándole al posconflicto. Nunca se ha dejado de pensar en la formación integral, en el desarrollo, en cómo nosotros a través de las profesiones podemos intervenir a generar un cambio. Me apasiona y me emociona saber que soy empleada Remington, que a través de la docencia puedo sembrar en mis estudiantes el espíritu de tener un pensamiento crítico, de saber que pueden apostarle al país en la transformación del mismo. Me apasiona el grupo de compañeros que tengo, humanos, profesionales. Me apasiona ser familia Remington. Hola, mi nombre es Natalia Álvarez, soy egresada de la UNI Remington, Facultad de Medicina, fui la primera promoción, me gradué en el 2008, actualmente estoy desempeñándome como médica general en la empresa social del Estado Metrosalud y pues voy muy bien, muy contenta, gracias a Dios. Mi nombre es Pablo Escobar, soy médico Remington del año 2010, pertenezco a la 4ª cohorte de medicina. La Facultad de Medicina de la Corporación Universitaria Remington me abrió las puertas para sacar adelante un sueño de vida, un proyecto de ser persona y de ser un profesional exitoso. Y gracias a ello hoy me desempeño sin ningún inconveniente. Trabajo actualmente en la empresa social del Estado Metrosalud, en la unidad intermedia del 12 de octubre, haciendo trabajo de campo con comunidad, de hospitalización, urgencias y consulta. Y lleno de expectativas y sacando adelante esos sueños que tuve como persona al ingresar a la Facultad de Medicina. Soy Patricia Adriana Berrío Gómez, egresada de la Corporación Universitaria Remington. También soy empleada de la rama judicial. Soy egresada de programa de Derecho en el año 2014 y también soy egresada de la especialización
procedimiento civil oral. También me gradué el año pasado, en el año 2014. Durante el tiempo que he laborado en la rama judicial, vi la necesidad de estudiar Derecho para poder sostenerme en mis labores dentro de la rama. Labores que he desempeñado desde el puesto más bajito, que fue hacer el aseo en los juzgados. Gané el concurso para citadora, luego gané el concurso para escribiente, y para poder tener la oportunidad de ir participando en los siguientes concursos debía lógicamente estudiar Derecho, que de hecho así lo hice, y ahora he ganado el concurso para oficial mayor. Pero lo que más me motivó a mí a estudiar Derecho, aparte de poder tener la oportunidad de concursar, era sostenerme en el puesto que como secretaria venía desempeñando. Y de verdad que me ha servido mucho, porque incluso he tenido la oportunidad de ser juez. Por eso le digo, he ido escalando y ocupando cada uno de los puestos en la rama judicial. Muy agradecida con Dios primeramente, con la vida y con la Corporación Universitaria Remington, porque me permitió o me dio la oportunidad de obtener mucho aprendizaje, no solamente el aprendizaje académico como tal, sino el aprendizaje de cada uno de los docentes, que de aquellos que fueron excelentes, la motivación para poder llegar incluso un poquito más allá, y de los que no lograron serlo, para no caer en esos mismos errores. Buenos días, mi nombre es Ramiro Giraldo Escobar. Yo soy egresado de la Remington del año 91. Elegí en su momento la Remington porque quería estudiar algo relacionado con computadores, por eso hice el programa que se llamaba en ese momento Programación de Computadoras y Contabilidad. Ese programa realmente aportó a mi vida y por supuesto la Remington. De ahí en adelante me he desempeñado en cargos interesantes desde el punto de vista de la programación de computadores. Eso me permitió también iniciarme y motivarme para continuar mi proceso de formación. De ahí en adelante hice la tecnología en sistemas, hice ingeniería de sistemas y después posteriormente, inclusive en la Remington, aquí en un convenio que tenía con la UPTC, hice una especialización en gerencia educacional. Posteriormente me gradué como magíster en educación, es decir, la Remington sembró esa semilla para continuar mi proceso de formación. Hoy en día me desempeño, y ya lo llevo haciendo durante mucho tiempo, en el sector educativo. Hoy ocupo un cargo de dirección de la educación en una prestigiosa institución de educación superior también. Hola, mi nombre es Rodrigo Montoya, soy egresado de la Facultad de Medicina de la Corporación Universitaria Remington en el 2012. Muy agradecido pues con la universidad por brindarme la oportunidad de poder realizar los sueños de ser médico. Actualmente pues estoy trabajando en un hospital de primer nivel, que me da pues el tiempo suficiente para poder seguir preparándome en el estudio y ser pues un especialista. Para decirles pues que los médicos de la facultad, igual homólogos con todos, pues a la par con todo el resto de universidades, no me he sentido pues inferior ni superior, buen colegaje, nos quieren mucho pues en todos los hospitales de Antioquia, incluso pues de otros departamentos. Entonces no, para adelante muchachos, felicitaciones a la universidad y vamos con toda.